Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del... Mire, aquí hay un tema, Richard, que creo que es un tema en el que todos los ecuatorianos coincidiremos, que es efectivamente el tema relacionado con la seguridad. Indudablemente este es un tema de preocupación de los ecuatorianos. Ahora el presidente ha decidido decretar estado de excepción debido básicamente al tema de la seguridad. Y esperemos que efectivamente esto pueda ser más allá de un decreto más, de un estado de excepción más, y que efectivamente pueda ir acompañada de la voluntad para poder enfrentar todo lo que tiene que ver con el tema de la inseguridad, que hay varios aspectos a la vez ahí, Luis Richard. Uno es el tema de la seguridad ciudadana y ese tiene que ser tratado precisamente a nivel del gobierno nacional, de quien es responsabilidad de la seguridad, pero también en relación con municipios, con consejos provinciales, incluso con juntas parroquiales. Otro es todo lo que tiene que ver con las bandas organizadas y la delincuencia transnacional, que es otro fenómeno por completo. Y ahí requiere más allá de la declaración que hace el presidente y de este aspecto que quisiera mencionarlo luego, respecto de esta ley que dice ahora para proteger a los uniformados. Mire, pero primero quiero decir que para poder combatir a las bandas organizadas, que para poder combatir a la delincuencia transnacional, se requiere toda una política integral. Yo no soy experto en este tema. Sin embargo, creo que puedo señalar que no es suficiente la declaratoria del estado de excepción, no es suficiente que salgan los militares y los policías a patrullar. Si al mismo tiempo no se construye un andamiaje institucional que permita, por ejemplo, permita investigación e inteligencia. La investigación e inteligencia no tiene que servir solo para que nos sigan a quienes somos opositores, sino fundamentalmente tiene que estar concentrado en aquellos factores que generan precisamente disturbio en la sociedad nacional, alarmando precisamente con el cometimiento de delitos o con el establecimiento de todo lo que es la delincuencia y el narcotráfico. Por lo tanto, eso requiere mucho más allá del patrullaje. Eso requiere inteligencia, requiere investigación, requiere de cuerpos élites dedicados a esa investigación, requiere de presupuesto para poder equipar a esos cuerpos élites de la policía en el seguimiento a lo que significa el crimen transnacional. Requiere a su vez oficiales que estén adecuadamente entrenados, preparados y que además también estén bien remunerados para que no puedan ser infiltradas por las bandas criminales. Requiere de que exista un aparataje institucional que pueda llevar adelante esa lucha y ese combate contra el crimen y la delincuencia organizada. De tal manera que el declarar el estado de excepción puede ser un primer paso, puede ser una declaratoria que en este momento lo que intenta es poner policías y militares en las calles, pero con eso no se resuelven los grandes problemas si al mismo tiempo no se toman medidas complementarias. Esperaría yo, Luis, Richard, que no se aproveche de este estado de excepción en un momento, por ejemplo, en que actores sociales también plantean movilizaciones. Ojalá que no se confunda el objetivo de estas medidas, que básicamente tienen que ver con la situación de inseguridad que vivimos en el Ecuador, que efectivamente es alarmante, y no se utilice este estado de excepción para, en cambio, poder reprimir sin los debidos, las debidas garantías que son las que establece la Constitución, las movilizaciones que se están anunciando por parte de distintos actores sociales, algunas de las cuales el día de hoy ya estuvieron precisamente movilizados.
Es de esperar que también este estado de excepción no sea aprovechado para, en función de ello, poder establecer, por ejemplo, lo que podría significar que se envía a la Asamblea 2 proyectos de ley de materia urgente, económica, para que sean tratadas, porque el presidente en días anteriores dijo que iba a mandar a la Asamblea Nacional al mismo tiempo, de forma simultánea, 2 proyectos de urgencia. Eso solo se puede hacer con 2 condiciones. Primero, si hay un estado de excepción, y segundo, si los 2 proyectos que se envían son de materia económica, son proyectos urgentes en materia económica. Aquí en el país, a diferencia de lo que pasa en otras latitudes, no es posible enviar proyectos de urgencia que no sean de materia económica. Por lo tanto, creo que hay que esperar que esta declaratoria de estado de excepción pueda enfocarse fundamentalmente en la seguridad, en buscar que sea un primer paso para combatir la inseguridad y que de ninguna manera esto esté vinculado a otros temas de carácter político. Esto es lo que yo diría en primer lugar. En segundo lugar, me parece que en este país hay un marco constitucional y legal y por lo tanto todos los actores debemos sujetarnos a ese marco constitucional y legal. Es importante que quienes combaten la delincuencia, el crimen organizado, el crimen transnacional, puedan tener las debidas garantías, pero esto no puede significar que también la fuerza pública pueda tener patente de corso para cometer cualquier tipo de arbitrariedades más, cuando, digo, nos queda siempre la duda de que este estado de excepción pueda ser también utilizado para otros fines que no sean los de combatir la inseguridad creciente que existe en el país. Y tercero, incluye sin mucha claridad el tema de las adicciones, porque efectivamente el tema de las adicciones, nosotros lo hemos dicho desde hace años, el tema de las adicciones es un problema de salud pública, pero al mismo tiempo esto se contradice con lo que ha venido señalando los últimos meses, que eliminar la tabla de consumidores significaría que precisamente esos amigos, esos conocidos, esos familiares, como dice el presidente de la República, que por una u otra razón han caído en el drama, porque es un drama el tema de la adicción, sean tratados como delincuentes, sean tratados como narcotraficantes y no como lo que son, como personas adictas y que por lo tanto requieren de procesos integrales de salud pública para poder recuperar su bienestar. Creo que aquí hay todavía un planteamiento no desarrollado, hay que ver cuál es la consecuencia de este anuncio. Y yo solo cierro este análisis, mi estimado Luis y Richard, señalando esto, que ojalá la declaratoria del estado de excepción no tenga escondido otros propósitos y que sea el que ha indicado el presidente, combatir la creciente inseguridad que todos los días nos pone en zozobra a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Virgilio, pero esa inseguridad en la que se está hablando se atribuye a la falta de políticas públicas precisamente en ese sentido. Cuando estaba el presidente Correa, pues había los presupuestos necesarios para que la gente de las cárceles, por ejemplo, se mantuviera ocupada, había presupuesto para darles hasta educación inclusive allí. Es más, alguna vez se hizo la propuesta de que iban a ir a parcelas a precisamente ocupar su tiempo en producir agricultura, en producir ganadería y todo eso. Fue un proyecto que hubo y que estaba por ejecutarse. Lamentablemente no sé por qué circunstancias no se llevó a efecto. Pero el auge delictivo dentro de las cárceles ya es una situación de políticas públicas de gobierno, pero no se están haciendo. Entonces, ¿quién tiene que interceder? ¿La Asamblea en aquello? ¿El Poder Popular? Porque ni Moreno ni Lazo no han hecho nada. Acuérdense que Moreno también tuvo una cantidad de muertos en las cárceles. Es más,
yo le tengo aquí un video, no sé si lo podemos compartir con usted, Virgilio, de que tiene 2 minutos aproximadamente, donde ya están demandándole al Estado por esos crímenes que los considera de lesa humanidad. Y se los voy a ubicar este momentito, permítame, Luchito, perdone que yo monopolice la palabra. No, yo dije, yo estoy esperando nomás el insumo que quiero que lo analice, porque se está tratando el tema de la seguridad, de la droga y todo eso. El señor Lazo, yo no sé si es que su asesoría está bien o qué pasa, pero créame que me preocupa cuando habla de esa manera. Es como que desconociera lo que está ocurriendo en el Ecuador realmente. Y como que estuviera fuera de foco. Perdónenme, señor presidente. A ustedes formalmente la denuncia interpuesta ante la fiscal general del Estado, Diana Salazar, contra el jefe de Estado, el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, la ministra de Gobierno y el señor director nacional del SNAI, por los hechos acontecidos que son de dominio público en las cárceles del país, la inseguridad que vivimos todos los ecuatorianos y los indultos, la rebaja y la conmutación de pena, pero sus funcionarios no saben. ¿Cuál es el delito de que está denunciando al señor presidente de la República? Por el delito de genocidio, por la muerte de muchas personas privadas de su libertad que se encontraban pagando una sentencia mediante orden constitucional. O sea, el Estado es el responsable y el Estado tiene que responder a esas viudas, a esos hijos huérfanos, a esas madres que quedaron y que perdieron sus vidas porque fueron decapitados. Se manifiesta que esto ya se había advertido y lamentablemente no se tomaron las medidas de seguridad correspondientes. Así es. Si hay un Estado que no es capaz de a una persona que se encuentra en las cárceles, están sacando, tenemos un poco de corruptos del gobierno anterior todavía, señor presidente, que ganan sueldo del Estado y defienden a traficantes de tierra. Por eso estamos en contra, por eso esta inconformidad, porque ya basta, basta de tanta corrupción. Invitamos a todas las fuerzas colectivas ciudadanas de este país que estamos sufriendo la inseguridad, que estamos sufriendo el alza de los combustibles. Yo voy a pedir la revocatoria del mandato constitucionalmente y vamos a ver qué ecuatoriano no firma esa revocatoria del mandato. En este sentido, ¿no se genera una situación animadversión? Perfecto. Virgilio, qué interesante sería tu criterio con respecto a esto. Mira, Richard Ruiz, como yo decía, la declaratoria del estado de excepción en materia de seguridad tiene que ser entendida solo como el primer paso. De ninguna manera eso soluciona el problema. Y lo de las cárceles precisamente es el ejemplo de la necesidad de que pueda existir una política integral. ¿Qué pasa con el sistema penitenciario, el sistema carcelario? Además, en estas semanas lo hemos venido estudiando porque te comento que en el Parlamento andino estamos precisamente trabajando sobre un marco normativo sobre los sistemas penitenciarios en la región. Y por ende, he estado estudiando y siguiendo este tema. ¿Cuál es el principal problema, como tú mencionabas ya, en las cárceles y en los sistemas penitenciarios del país, mi estimado Richard? El principal problema es de institucionalidad. Si en el gobierno anterior, en el gobierno de este señor que ya no queremos recordarnos ni su nombre ni su rostro, ¿sí?, ya está fijado en la historia como el peor gobierno de la historia. Si en el periodo de este señor se destruyó la institucionalidad del Estado. Muchos se preguntan ahora, ¿cómo llegamos a esto? En este año, 240 muertos ya en el sistema penitenciario del país. ¿Cómo llegamos hasta a esto? Obvio, llegamos a esto porque se desmanteló la institucionalidad, se desmanteló el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de la Seguridad Interna y Externa, se volvió a unir el Ministerio del Interior con la Secretaría de la Gestión Política en el Ministerio de Gobierno.
para tener esta cosa absolutamente inexplicable, estas declaraciones que hace ahora la ministra de Gobierno, que dice que no es competencia del ministerio lo que pasa en las cárceles del país. Si eso no es competencia del Ministerio de Gobierno, ya, entonces competencia de quién es, a quién se le puede pedir cuentas de lo que pasa en las cárceles del país. Desbarataron la institucionalidad y al desbaratar la institucionalidad, desbarataron los mecanismos que permitían, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de inteligencia al interior de las cárceles. Desbarataron la posibilidad de construir una carrera del servicio penitenciario, de tal forma que los guías puedan estar preparados, puedan tener incentivos, de que puede haber una carrera con ascensos regulados, que puede haber también estabilidad y puede haber ingresos de acuerdo al grado que tiene en el sistema penitenciario, para que de esta manera se contrarreste toda la presión que pueden hacer las mafias, precisamente para buscar cooptar también a personal del sistema penitenciario. Es decir, se requiere de una institucionalidad para poder combatir el drama de las cárceles, porque efectivamente lo que hemos vivido es un drama, aquí hay ejecuciones y entre las mafias y la inoperancia también de un Estado que ha sido incapaz de poder combatir esas mafias. Lo que ha pasado es que han decretado la pena de muerte en el Ecuador, mi estimado Richard y mi estimado Luis. La Constitución, las normas prohíben la pena de muerte. Sin embargo, de facto, la incapacidad del Estado en contubernio con las mafias, no necesariamente, no porque no estoy insinuando con esto que están relacionadas, no, sino que la incapacidad de dar respuestas del Estado por un lado, y por otro lado, esta actuación de las mafias que tienen mucho poder afuera y adentro de las cárceles, en la práctica han decretado la pena de muerte en el Ecuador, porque efectivamente esas personas que murieron decapitadas, esas personas que murieron con armas de fuego, con armas cortopunzantes, a esas personas el Estado les debía salvaguardar la vida, les debía salvaguardar su integridad, y el Estado no tuvo capacidad para esto. Por lo tanto, en los hechos, de facto, han decretado la pena de muerte en el país. Y esto se debe, como señalo, a que hay una ineficiente, una inadecuada estructura institucional que permita atender este problema. Un segundo tema en las cárceles del país, mi estimado Richard, mi estimado Luis, es el tema del abuso de la prisión preventiva. El abuso de la prisión preventiva hace que en estas masacres que hemos vivido haya personas que han muerto sin tener sentencia en firme. ¿Cómo puede entenderse esto? ¿Cómo puede entenderse esto? Hay abuso de la prisión preventiva. Y esto, evidentemente, que sí requiere de una acción como Estado, más allá del gobierno, como Estado, porque aquí también tiene que ver el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo es posible que no pueda haber directrices absolutamente claras en cumplimiento de lo que dice la Constitución, la ley, lo que dicen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de regulaciones para la prisión preventiva? Esto es realmente inconcebible. Un tercer tema, fíjate qué nivel de retraso al que nos devolvió el gobierno anterior y que ahora, hasta ahora, no saben salir de ese atolladero, que no son capaces de tener una estadística en el país para poder conceder el beneficio de la prelibertad a las personas que han cumplido el 60% de la condena y que al mismo tiempo tienen buena conducta. ¿Cómo es posible que en esta masacre tengamos que enterarnos que había personas que ya cumplieron su sentencia o que les faltaba un día o 2 días para cumplir su sentencia? Personas que ya debían haber gozado del beneficio de la prelibertad, pero sin embargo, de forma absolutamente absurda, se requiere requisitos para conceder un beneficio que está otorgado por la ley,
y que simplemente requiere de una estadística. Si esa persona cumplió el 60%, esto debería tener un registro por parte del Estado. ¿Qué es lo que requiere? Que exista el certificado de buena conducta y con eso se debería concederle la prelibertad. ¿Qué se les hace ahora a las personas privadas de libertad, Richard Ruiz? Se les pide que puedan sacar copias del expediente, de todo el expediente. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué se hace eso? Si el Estado es el que efectivamente tiene el expediente, es el Estado el que juzgó, el Estado el que determinó el tiempo de condena, es el Estado el que se ha encargado de que esa condena se ejecute. Y sin embargo, para otorgarle el beneficio de la prelibertad, se le manda a sacar copias de todo el expediente, cuando esto es un simple tema de un programa estadístico que pueda incluir a todas las personas que están privadas de libertad. Son cerca de 40,000, no estamos hablando de un número que no pueda ser sometido a un simple programa estadístico. 40,000 personas que están privadas de la libertad, que deberían tener el Estado clara cuenta de cuánto es el tiempo que llevan en condenados y al mismo tiempo si existe o no ese certificado de buena conducta. Si es así, otorgarle el beneficio de la prelibertad. No, aquí hay trámites burocráticos, aquí como hay denuncias, esto es muy grave, Richard, como hay denuncias, hay que pagarles a los jueces. He visto en programas que se han hecho a propósito del drama carcelario, que hay que pagarles a los jueces para que puedan establecer un beneficio que ya está contemplado en nuestra legislación. Esto es completamente absurdo. Entonces, mira ahí, solo ahí ya tenemos 3 problemas. Débil institucionalidad, lo cual nos ha llevado a una falta de instrumentos de inteligencia y al mismo tiempo el tema de la carrera penitenciaria. Todo eso está vinculado. Segundo, abuso de la prisión preventiva. Tercero, lo que tiene que ver con todos estos elementos burocráticos respecto de las personas que ya pueden acogerse al beneficio de la prelibertad. Lo mismo, la posibilidad de hacer acuerdos con otros países para que puedan efectivamente intercambiarse a las personas que están privadas de la libertad, siempre y cuando esas personas no tengan también vínculo familiar aquí en el Ecuador. Y luego tú has mencionado algunos otros aspectos de rehabilitación. Uno, tú mencionabas la posibilidad de granjas penitenciarias, tú mencionabas también el tema de que en los centros penitenciarios haya esta posibilidad de que las personas privadas de libertad puedan culminar sus estudios primarios, sus estudios secundarios, estudios universitarios, que esas personas puedan también tener mecanismos de empezar a servir a la sociedad y reinsertarse. Es decir, hace falta toda una política pública de seguridad y una política pública para enfrentar lo que se vive en las cárceles. De tal manera que esta declaratoria, yo te vuelvo a señalar, al igual que la que existe en el sistema penitenciario, solo puede ser considerada un primer paso. Un primer paso. Si no hay acciones complementarias, no va a servir de nada. Si no se piensa en la institucionalidad para tratar estos temas, se va a desperdiciar nuevamente el estado de excepción. Si no hay presupuesto, si no hay recursos, si no hay incentivos para la carrera penitenciaria, no va a servir de nada absolutamente esta declaratoria de estado de excepción. No va a servir absolutamente de nada. De tal forma que aquí hace falta más que un estado de excepción. Hace falta tener conocimiento respecto de qué hay que hacer y cómo enfrentar los problemas penitenciarios, los problemas de las cárceles del país y los problemas de seguridad que también en este momento tienen alarmada a la ciudadanía. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no se ve una política integral, no se ve una política complementaria. Y ahora se ha declarado el estado de excepción, pero que veamos qué más hay a través de esta declaratoria. Si solo se piensa que con declarar el estado de excepción y con que se vea militares y policías en las calles se van a acabar los problemas, vamos a perder el tiempo.
si no hay acciones complementarias que permitan enfrentar tanto al crimen transnacional que opera en las calles como al que opera en las cárceles, se va a desperdiciar nuevamente esta declaratoria de estado de excepción y no pasará nada diferente de lo que ya está aconteciendo en el Ecuador. Correcto. Adelante, Lucho. Déjeme darle la bienvenida a Rosa Díaz, que también está con nosotros. Rosa, un abrazo. Buenas noches, bienvenida a Hechos Ecuador, querida compañera, amiga de la Revolución Lojana. ¿Cómo estás, Richard? Muy buenas noches, gracias por siempre estar pendiente aquí en Hechos Ecuador, trabajando unidos siempre por la verdad. Luchito, estimado Virgilio, muy buenas noches, qué gusto poder estar con ustedes, acompañados esta noche, sobre todo para tratar temas de tanta importancia como los que se están tratando sobre la situación carcelaria, penitenciarías que están al borde del abismo, muerte, desolación, madres, padres de familia, hijos, hermanos, que lloran la muerte de sus familiares, que más allá del delito que se haya cometido, ellos siempre han manifestado son sus familiares, son sus seres queridos, son algo que no podemos juzgar y que más bien tenemos que proteger la vida, que es el bien jurídico protegido dentro de nuestra Constitución como un país constitucional de derechos y no de derechos. Sin embargo, nuevamente un estado de excepción que, como bien lo menciona la Constitución de la República, debería darse por situaciones diferentes, ya que tenemos varios estados de excepción. Hay que esperar a ver qué dice la Corte Constitucional. Aunque bien lo decía ya Virgilio, han guardado la Constitución en el cajón, se han burlado las leyes del país, no hacen absolutamente nada. Es decir, vivimos en un país inconstitucional, ilegal, antiético e inmoral, porque la moral está por el piso, la moral está por los suelos. Hoy por hoy tenemos un presidente que aclama a gritos la delincuencia, que aclama a gritos la sinvergüencería, y al parecer el pueblo no pasa nada. Los levantamientos de hoy va a ser un llamado de atención, pero yo sí quiero hacerle la pregunta a nuestro invitado Virgilio. Más allá de la parte política, la parte económica y social que vive el país es terrible. La gente en territorio está con hambre, los niños están con hambre. La ciudadanía no tiene trabajo, no hay fuentes de empleo a nivel cantonal, provincial, a nivel del país. ¿Qué hacer para cambiar esto? ¿Son suficientes los levantamientos populares o se vienen a ver cosas peores? No, mira, Rosa, un saludo para ti, un saludo también a Loja. Esta ya es una conversación que de alguna manera representa la síntesis nacional. Guayas, Manabí, Pichincha, Loja, está Hechos de Ecuador a lo largo y ancho de la patria en este panel esta noche representado, mi estimado Gamil. Mira, Rosa, ¿qué es lo lamentable? Lo lamentable es que el pueblo o se tenga que pensar que es el pueblo al que le toca movilizarse para poder tener lo que está en la Constitución, lo que está en nuestro marco legal, e incluso aquello que ofreció el propio gobierno, aquello que ofreció el propio presidente. ¿Cuál es el reclamo fundamental de los arroceros? El reclamo fundamental de los arroceros es que cumpla lo que dijo el presidente Guillermo Lasso, pues. Él dijo que no iba a esperar que llegue el 25 de mayo, que la noche del 24 de mayo iba a decretar el precio de la saca de arroz en $35. ¿Cuánto se está pagando? 22, 23 dólares. ¿Qué se está haciendo para combatir el contrabando? ¿Qué se está haciendo para combatir efectivamente toda la piratería que, por ejemplo, también asola en nuestras costas ecuatorianas? ¿Qué se está haciendo para efectivamente reactivar la economía a través del otorgamiento de créditos, como se dijo, al 1% de interés a 30 años plazo? Entonces, es muy grave que ahora, para que se pueda cumplir las promesas de campaña, el pueblo tenga que pensar en que tiene que movilizarse y que tiene que plantear aquello que le fue ofrecido. Esto es realmente muy complicado y sobre todo nos hace ver una perspectiva de la democracia en la que no gana quien puede tener mejores argumentos y mejores fundamentos, sino básicamente quien ofrece lo que quiera en tiempo de campaña y después, cuando ya es presidente, hace todo lo contrario. Esto es realmente muy complejo. Aquí
con esto que estamos viviendo. No solo se pone en cuestión la falta de seriedad de las ofertas presidenciales, sino que además se deteriora también la institución democrática, porque entonces en campaña se puede ofrecer cuanto se quiere, sin que después se sepa cómo se va a enfrentar los problemas del país. Mira que nos dijeron que durante 10 años estaban precisamente preparando para poder gobernar este país. Luego en campaña nos dijeron que en 100 minutos iban a resolver los problemas del país. Bueno, ya casi han pasado 150 días. ¿Cuánto nos falta para cumplir los 5 primeros meses de gobierno? Una semana. Justo la próxima semana se estarán cumpliendo, si no me equivoco, el próximo domingo, este domingo, se cumplirán 150 días, 5 meses de gobierno. 5 meses de gobierno ya que habrá concluido casi una octava parte del periodo presidencial, ya se habrá cumplido. Y sin embargo, ¿qué es lo que se ve? Que no hay claridad respecto de qué hacer en el país. Y ahora, además, se instala el discurso de la muerte cruzada, que hay obstrucción, lo cual es también, esta sí es una cortina de humo. Aquí no hay obstrucción porque no ha habido iniciativas del presidente que no se estén tramitando. La iniciativa de reforma a la ley de comunicación se está tramitando en una comisión que es presidida por un coideario del presidente Guillermo Lasso, por el señor Fernando Flores. La propuesta de la ley de educación superior se está tramitando en una comisión en la que además se han unido 7, 8 proyectos que existían. Envía un proyecto de ley que es claramente inconstitucional, tan inconstitucional que él mismo ha tenido que reconocer que ahí la va a dividir por lo menos en 3 leyes. Dijo que en 2, ahora que en 3. ¿Qué significa eso? Que son 3 distintas materias, que una es la materia laboral, que otra es la materia tributaria y otra que tiene que ver con otro tipo de cosas. Muchas más materias había ahí, pero por lo menos 3. ¿Qué significa eso? Que inicialmente, solo concluyo esta idea, mi estimada Rosa. ¿Qué significa esto? Que se incumplió la Constitución, Y ahora yo te digo esta hipótesis que planteo. Esta hipótesis, el tema de la muerte cruzada, sí tiene por objeto amenazar a la Asamblea, sí tiene por objeto someter a la Asamblea, pero me temo que la principal preocupación en este momento no es el tema de los proyectos de ley, no es que se apruebe o no los proyectos de ley. Creo yo que toda esta amenaza de la muerte cruzada es sobre todo para condicionar a la Asamblea que no se lleve adelante el proceso de investigación por el tema de Pandora Papers. Me parece que eso es lo fundamental, amenazarle a la Asamblea para que de alguna forma la Asamblea se limite en la obligación que tiene de poder investigar hechos que son realmente preocupantes porque han sido denunciados por un consorcio internacional de periodistas en el que están periodistas de distintos países, de medios absolutamente prestigiosos y respetables de distintas partes del mundo. Y yo creería que ahora precisamente lo que se pretende con este anuncio de muerte cruzada no es tanto condicionarle a la Asamblea para que apruebe las leyes. Eso pasa a ser en este momento secundario. Lo fundamental es condicionarle a la Asamblea para que ésta se inhiba de poder llevar adelante el proceso de investigación que se requiere y que se debería hacer por el tema de Pandora Papers. Justamente iba a ese tema gravísimo de lo que está sucediendo con lo de Pandora Papers, pero bueno, algo que no resulta sorpresivo si tomamos en consideración que Guillermo Lasso fue considerado el magnate de los offshore. O sea, tenemos que recordar, y es que nosotros a través de este medio de comunicación durante la campaña electoral, incluso antes, durante el gobierno de Lenín Moreno, un gobierno oligarca, despreciable,
que esclaviza, porque tienen esa idea de la esclavitud de la clase obrera, tienen la idea de que solo ellos pueden, solo ellos deben, solo ellos tienen el poder y solo ellos tienen la potestad para poder tener libertad. ¿Y qué significa libertad? Poder tener progreso, educación de calidad, poder tener salud, que nuestra gente no se muera. Hoy por hoy, aquí en la provincia de Loja, justamente en un cantón que se llama Catamayo, la gente está con hambre y también está sin medicina, los hospitales están vacíos, pero claro, todo eso se decía durante los 4 años de Lenin Moreno, que continúan, la continuidad de la oligarquía, la continuidad del neoliberalismo, pero esto viene sumando a una degeneración moral, pero una degeneración moral no solo del Ejecutivo, sino también del que viene arrastrando la Asamblea Nacional. A esto también se suman los medios de comunicación, y yo quiero llegar a este tema importantísimo de los medios de comunicación, en donde empieza este debate o esta discusión ideológica de los paraísos fiscales, que involucran en cierto modo una revelación importante sobre la inmoralidad del presidente actual que tenemos, que ya conocíamos, como lo menciono, porque esto es bueno recalcar, porque yo siempre hago cuestión a la mea culpa, a la falta de empoderamiento ciudadano que también nos ha hecho caer en esto dentro del Ecuador, pero tratando de justificar lo injustificable. Definitivamente Guillermo Lasso es lo que viene haciendo, operando, élites enteras operando a favor de la gobernabilidad de un gobierno tan nefasto como Guillermo Lasso, y entre ellos el poder mediático, que ha venido siendo su aliado, ese poder mediático que a través de titulares maravillosos quieren cubrir la terrible situación que vivimos. Es decir, mientras ponen el titular aquí gigante de algún tema social que nada tiene que ver con la realidad del país, acá pequeñito ponen los de Pandora Paper. Además de aquella ley, la supuesta ley Mordaza, viene con un titular gigante de hablar de la libertad de expresión. Si bien Guillermo Lasso inició el gobierno apoyando a sus aliados, a los medios de comunicación, algunos mercantilistas pautados, millonarios pautajes con el dinero de los ecuatorianos, ¿qué hacer ahora para que los medios de comunicación empiecen? Y ya empezó, si podríamos decirlo desde cierto modo, de manera amenazante el universo. ¿Qué pasaría ahí detrás de aquello? Es simplemente la amenaza desde el universo de Guillermo Lasso, a decir, hey, un ratito, aquí estamos y también necesitamos que nos prestes atención y que nos des lo que has ofrecido durante de campaña. Pero ahora, los medios de comunicación digitales que nos hemos convertido en el ente principal de información desde la ciudadanía hacia el gobierno, hacia los líderes políticos, hacia líderes progresistas. Hoy por hoy, los medios de comunicación somos un poder mediático, esa es la realidad. Pero ¿cómo controlar a esta prensa mercantilista? ¿Cómo hacer entender a la ciudadanía que nos están mintiendo, que todos los días aquellos medios de comunicación nos mienten? Yo tengo una tesis muy clara, y es que no ganó Guillermo Lasso. Quienes ganaron dentro de esta campaña electoral con Guillermo Lasso fueron 14 años de medios de comunicación diciendo que la izquierda es mala, que el progresismo es malo, que Rafael Correa es malo, que todo que tiene que ver con la Revolución Ciudadana es malo. Desde el día que ingresó Rafael Correa en el 2006, los medios de comunicación mercantilistas empezaron a hacer campaña en contra de la izquierda progresista. Hoy, Virgilio, ¿qué hacer para cambiar esa realidad? Sí, mira, lo que tú dices es fundamental. Los medios de comunicación han sido un actor relevante tanto en el gobierno anterior e indudablemente también en este gobierno. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, para ser exactos, porque hay las plataformas digitales como las que ustedes realizan, que hacen precisamente un trabajo de apertura democrática. De igual manera, hay pequeños medios de comunicación o medios de comunicación regionales, provinciales, que hacen el esfuerzo de mantener la pluralidad. Yo por lo menos soy de las personas que no creo ni en la neutralidad ni en la objetividad. Creo que no es posible pedirles que sean neutrales a ningún comunicador, ni a aquellos que se dicen independientes. No lo son, tienen un criterio y en el fondo buscan tener conclusiones en ese sentido. Básicamente lo que hay que pedirles es que puedan tener un sentido de, primero, no ocultarle a la ciudadanía desde dónde hablan, así como ustedes lo dicen claramente. Ustedes se identifican claramente y en función de eso permiten que la ciudadanía pueda estar orientada desde un punto de la sociedad. Pero hay otros, en cambio, que pretenden ser la voz de la conciencia nacional, y lo que hicieron en el gobierno anterior es no solo ser el soporte, sino fueron cómplices
de todo lo que significó el gobierno de Lenín Moreno. Y ahora piensan que efectivamente es su gobierno y por lo tanto que a ese gobierno hay que auparle, más allá de las razonables explicaciones que cualquier gobernante tiene la obligación de dar. La obligación de dar. Fíjate, en esta investigación participa el diario El Universo. Y sin embargo, el diario Universo ha hecho tibias publicaciones respecto del análisis que se ha hecho para el caso ecuatoriano, cuando en cambio en otros países esto es motivo de conmoción. Aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí hay toda una operación de Estado para que no se investigue Pandora Papers, vamos a decirle la verdad. Sí, por un lado, el presidente condicionando, amenazando con la muerte cruzada, señalando que se ha reunido con la presidenta de la Asamblea, ¿sí? Y poniendo el tema de la muerte cruzada, ¿sí? Señalando que si no se aprueban las leyes, cuando realmente el mensaje que les está dando es que cuidado con llevar adelante una investigación porque siempre ronda el fantasma de la muerte cruzada, ¿sí? Veo yo algunos sectores dudando en la Asamblea de lo que es su papel, de lo que les corresponde, que es investigar y que todos podamos tener la tranquilidad de que el mandatario no cometió ninguna de estas cosas que se deducen o que podrían quedar expuestas de la denuncia de Pandora Papers, que el presidente no evadió impuestos, el presidente no cometió perjurio, el presidente no utilizó la figura del testaferrismo, que el presidente no incumplió la ley de la consulta popular del año 2017, porque en otros países no podrá ser ilegal. Aquí en el Ecuador sí es ilegal, sí prohíbe que cualquier funcionario público tenga cuentas offshore en paraísos fiscales. Aquí sí está prohibido, no se podría, porque con ello se estaría incumpliendo una determinación del pueblo ecuatoriano que luego se convirtió en ley. Entonces, cuando todos deberíamos, y yo diría, el propio presidente no debió haber esperado que le llamen. Vamos a ver si concurre o no. Finalmente, entiendo que el miércoles o jueves está convocado a la asamblea. Sí, esperemos que concurra. Pero el presidente no debió haber esperado, pues, que le llamen. El presidente, como hizo cuando quería que le investigue su socio, su coideario, su empleado, como el presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que él les invitaba a que vengan a comer a Palacio y que ahí les iba a dar toda la información, ¿sí? Olvidándose que el principal poder del Estado, que el primer poder del Estado no es el presidente de la República, no es el Ejecutivo, el primer poder del Estado es la Asamblea Nacional y por lo tanto, por más presidente que sea y por más que vivamos en un régimen presidencialista, no puede disponer el presidente de la República a la Asamblea Nacional qué comisión le va a investigar y a qué personas quiere él que invitar a comer en Palacio para supuestamente darles la información. No, el presidente debió haber sido el principal interesado en decir, recíbanme mañana mismo, que yo voy a ir a explicar todas estas serias denuncias que se hacen por parte de un consorcio internacional de periodistas de investigación. Esto yo quiero recalcar, que esta no es pues una denuncia de los sectores de oposición, del triunvirato de la conspiración como ahora se ha inventado. No, esta es una denuncia que viene de un consorcio internacional de periodistas y que ahora, en su afán de aclarar, el propio presidente ha ido señalando cosas que tienen que ser investigadas. Él ha dicho que en 2017 tenía propiedades en paraísos fiscales y que se deshizo. Esa es la palabra mágica, es la palabra clave. ¿Sí? ¿Cómo se deshizo? ¿Cómo se deshizo? Esto no es un helado que con el sol se calienta y se deshace, pues no. Si él tenía propiedades en paraísos fiscales hasta el año 2017, ¿qué hizo con eso? ¿Las vendió? Si las vendió, eso tiene que verse reflejado en su declaración patrimonial. Si las trasladó, ¿a quién las trasladó? ¿Sí? ¿Se pagaron o no los impuestos? Y no olvidemos que la ley del 2017
establece como una simulación, si eso se trasladó a los familiares cercanos. Segunda cosa, el propio presidente, cuando le entrevista este otro señor, que también es su empleado en un canal incautado, como es el enano de Buenos Aires. El enano de Buenos Aires. Cuando este señor, ¿sí?, le pregunta respecto del fideicomiso, ¿sí?, dice que que hay una figura de fideicomiso aquí y otra en el exterior. Pues estas cosas están o no, constan o no en su declaración patrimonial, están o no debidamente registradas, cumplieron o no lo que contempla la legislación ecuatoriana, y sobre todo, incumplen o no lo que tiene que ver con la ley del año 2017. Estas son las cosas. Entonces, creo yo que aquí se está intentando desviar la atención del problema central, mi estimada Rosa, Richard y Luis. Aquí se está buscando ahora colocar el elemento de la muerte cruzada, de la discusión de las leyes, cuando en el fondo lo que se está buscando por todos los medios es intentar que la Asamblea no investigue, tener la amenaza de la muerte cruzada para que la Asamblea no lleve adelante esta investigación que es fundamental. Y creo que todo eso sucede mientras el pueblo, como ustedes decían, ve con desesperación cómo no se resuelven los principales problemas del país. El tema del empleo, el tema del agro, el tema de la educación, lo de la salud, lo que tú señalas. Efectivamente, es desastroso. Se cumplió con éxito el plan de vacunación. Se está vacunando a los niños de 5 a 12 años. Perfecto. Todos aplaudimos y reconocemos eso, pero no es suficiente. Eso no justifica que en este momento en los centros hospitalarios te estén nuevamente mandando a comprar lo necesario para que te puedan atender, la jeringuilla para poderte inyectar, el hilo para poderte suturar, los medicamentos para poderte restablecer en su salud. No es suficiente. Y esto es muy claro. El tema de la vacuna, que todos apoyamos, dijimos que esto está bien, eso es lo mínimo. No puede ser el gran objetivo y a costa de ese gran objetivo que venga lo que quiera. No, porque la situación de la salud sigue siendo desastrosa. Y en el proyecto de presupuesto que envió, ¿qué es lo que pasaba realmente? Que se reducía el presupuesto de la salud en comparación al presupuesto que inicialmente se envió en el año 2020. De tal manera que mientras, por un lado, digo yo, y esta es mi hipótesis simplemente, se intente evitar un proceso de investigación, los problemas del pueblo siguen ahí latentes, los problemas económicos, de empleo, de crédito, de salud, de educación, de inseguridad, siguen ahí sin ser tocados ni ser enfrentados como efectivamente habría esperado el pueblo ecuatoriano. Luis Enrique. Rosita, buenas noches. Desde Guayaquil, caluroso abrazo. Mi compadre Lucho ha comenzado a saludar como reina de belleza, no. Así es la reina de belleza. Dale, compa, que quiero escuchar tus preguntas. Estás Eso, monopolizando la palabra con Virgilio. Con esos amigos, no, ¿para qué quiero yo enemigos? Bueno, en primer lugar, yo quisiera pedirle a nuestros amigos, a nuestra audiencia, que no se olviden de poner ahí me gusta, compartir y suscribirse. Eso nos llena a nosotros y eso es lo que nosotros queremos, que estas conversaciones sean compartidas. No te olvides, a ver, pon ahí me gusta y compartir. Y suscríbete también a Hechos Ecuador. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, Virgilio, una pequeña broma, no te la vas a tomar en serio. Tengo que felicitarte, pues. ¿Ah? A ver, ¿por qué te felicito? Porque tienes un nuevo ministro de defensa, un tío, me dice que es tu tío, me dicen. No. Nada. Malas coincidencias de la vida.
Bueno, pero lleva ahí, usted tiene ahí algo por ahí, alguna ramificación, habría que buscarla para que la vaya a golpear la puerta. Este señor que está nombrado ministro de Defensa, no nos debemos de olvidar que es del partido de Lucio, pues, y es el que estuvo en la comisión esta de participación ciudadana transitoria. Entonces, imagínense, distinguidos amigos, que no nos pueden negar que es la continuación de Moreno. Está el panorama clarito. Segundo, también está gobernando la democracia popular. La democracia popular con la ministra de gobierno. Y si seguimos escarbando, es decir que este gobierno, tanto tiempo que ha estado peleando por estar en la presidencia, no ha tenido equipo. ¿O qué es lo que está pasando, Virgilio? Sí, es indudable. Yo creo que esto ya es indudable, es evidente que no había plan de gobierno, tanto que no lo presentaron. Se presentó el presupuesto, se presentó la programación cuatrianual y luego recién presentaron el plan de gobierno. En la realidad no había plan de gobierno, eso es la verdad. No había la visión de cómo enfrentar los principales problemas del país. No olviden ustedes que en la campaña dijo que le bastaban 100 minutos para resolver los problemas del país. Supuestamente dice que se han pasado preparando 10 años un proyecto de ley que lo iban a poner en los 100 primeros minutos de gobierno. Bueno, 150 días y no hay claridad respecto de qué rumbo debe tomar el país, ni cómo enfrentar ni resolver los principales problemas que tiene el Ecuador. Ya hemos analizado aquí esta noche, hemos pasado revista al tema de la seguridad y hemos visto que efectivamente hay un desacierto y una desazón completa respecto de lo que hay que hacer. Y luego también es evidente que no hay los cuadros con quienes gobernar y por eso tiene que auspiciarse, que refugiarse en lo que de alguna manera también fue su matriz, que es la democracia popular. No olvidemos que a su vez también el ahora presidente fue funcionario del expresidente Yamil Maguad. No olvidemos eso. ¿Sí? Y refugiarse en estos funcionarios hace que la gestión política del gobierno también haya sido en estos primeros meses absolutamente deficiente. Sobre todo, creo yo, porque no se trata de medir la gestión política en función de cuántos acuerdos logra o cuántos asambleístas también incorpora al bloque de gobierno, no, sino de poder dar cuenta del contexto y de la realidad, de poder tener operadores políticos que le digan al presidente, es cierto que usted ganó, pero al mismo tiempo, el 7 de febrero nos dio una correlación de fuerzas. Entonces, en el marco de esa correlación de fuerzas, no es que usted puede hacer lo que quiera, porque esa solo es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es que hay un conjunto de fuerzas con quienes efectivamente también tiene que considerar que se configura el escenario político. Entonces creo yo que no hay gestión política porque no sabe, vuelvo a decir, no estoy entendiendo la gestión política como cooptar más asambleístas, porque ya empezaron con 12, entiendo que después este bloque de independientes se incorporó a 25. No se trata de esto la gestión política, sino de poder darse cuenta del contexto que tiene y en función de ese contexto poder establecer cuál es la mejor actuación política en ese momento. No hay, por lo tanto, una gestión política adecuada, no hay conocimiento respecto de qué hacer. Y entonces creo yo que se vienen dando una serie de palos de ciego, como se dice comúnmente. Se viene ahí experimentando una cosa, otra cosa, y la situación del país realmente no está para estos experimentos, no está para estos ensayos, que lo único que hacen es evidenciar todavía aún más los graves y complejos problemas que tiene la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Rosita.
Gracias, Luchito. Ahora la culpa no solo es de Correa, la culpa es de Nebot, la culpa es de Isa, la culpa es de todo el pueblo. Dentro de la perspectiva política que tú mencionabas y ese ejecutar, que por lo visto no tienen ni idea cómo hacerlo, ya observábamos y lo mencionabas aquí al respecto de presentar ese presupuesto que estuvo mal hecho, en donde también se presenta lo que da el Fondo Monetario Internacional, que lo ponen como si fuera un préstamo que hay que devolverlo cuando es una donación, es un regalo. ¿A dónde se va a ir esa plata? Es lo que los ecuatorianos queremos saber, porque no lo van a poner ahí para que nosotros después lo devolvamos. Es decir, regalan esa plata a sus amigos, a sus aliados. ¿A dónde se va esa plata? En perspectiva económica, en perspectiva política, observamos lo que pasa en la asamblea, desde Fernando Villavicencio, o sea, una vergüenza como asambleísta, como presidente de la Comisión de Fiscalización, pero también tenemos que irnos al lado de la ciudadanía que hoy está saliendo a las calles, y yo sí quiero dirigirme específicamente al bloque de la Revolución Ciudadana. Si hablamos de la ciudadanía que está reclamando en las calles, ¿qué está haciendo el bloque de la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es la perspectiva futuro en caso de darse una muerte cruzada, y cuáles son sus propuestas para cambiar ese panorama político? Mira, hay varias cosas en lo que tú has topado, Rosita. Primero, efectivamente, esta locura de establecer este triunvirato de la conspiración, Correa, Nebot, Isa, es realmente una conspiración que solo puede estar en la cabeza del presidente, que creo yo que tiene que en este momento dejar la paranoia y efectivamente empezar a enfrentar los grandes problemas del país. Y para que tenga la autoridad política de enfrentar los grandes problemas del país, lo primero que requiere es aclarar de manera fehaciente esta denuncia que han realizado la Corporación Internacional de Periodistas. Y fíjate, ya llegamos al extremo que ha dicho que esta corporación precisamente es parte de una conspiración mundial para afectar a personas como el presidente de la República. Esto ya es realmente inaudito. Es decir, ahora una investigación que ha analizado más de 12 millones de documentos filtrados termina siendo también parte de una conspiración mundial para poder afectar la imagen de personajes políticos como el presidente Guillermo Lasso. Esto sí es ya realmente absurdo, no tiene ningún asidero, ¿no? Por eso yo creo que realmente el presidente tiene que recuperar la calma, tiene que empezar aclarándole al país lo que hasta ahora está en cuestión, y luego sí también enfrentar la resolución de los grandes problemas. Mira, sobre el tema de la muerte cruzada, yo te vuelvo a decir, Rosa, creo que el tema de la muerte cruzada en este momento está operando como un factor de presión para la Asamblea. Me temo, y esta es mi hipótesis, lo planteo solo como hipótesis, como un punto para el análisis. Creo yo que el tema de la muerte cruzada es la muerte cruzada es simplemente en este momento un mecanismo, voy a decirlo claro, de chantaje político. Analicemos con un poco más de claridad. Primero, ¿es posible o no que pueda llevarse adelante la muerte cruzada? Es que cuando se habla, el presidente ha dicho, entiendo que en esta semana, el presidente ha dicho que ya está redactado el decreto de la muerte cruzada. Ya está redactado el decreto de la muerte cruzada. Fíjate esto, ya está redactado. La pregunta es, ¿sabrá y el presidente tendrá claro que cuando decreta la muerte cruzada, es cierto que se queda 3 o 4 meses gobernando y que lo puede hacer por decreto, pero luego tiene que convocar a elecciones, pues, y en esas elecciones, con los datos que ahora nos dicen las encuestas, todas las encuestas señalan que la tendencia es a la baja del presidente de la República. Y un presidente que en primera vuelta tuvo menos del 20% y que en la segunda vuelta alcanzó el 51%, que con la vacuna llegó al 74%, nos dicen las encuestas. Por cierto, esa misma encuestadora que ahora dice que está en 34%, es la que dijo que estaba en 74%, ahí le ubicó lo más alto posible.
Y ahí nadie dijo, no, es exagerado, ¿cómo es posible? No, esa encuestadora le ubicó en el 74% hace 4 meses. Ahora está en el 34%. ¿Sí? Ahora sí, se cuestiona ya el trabajo de esta encuestadora. Pero más allá de eso, SEDATOS, informe con perfiles de opinión, SEDATOS, perfiles de opinión y CLIC señalan que hay una tendencia, y esa tendencia es a la baja. Entonces, un presidente que está en todas las encuestas con tendencia a la baja puede convocar a muerte cruzada sabiendo que corre el riesgo de no volver a ganar la elección. Convocar a muerte cruzada equivaldría a renunciar, pues. Convocar a la muerte cruzada cuando todas las encuestas dicen que hay una tendencia baja equivaldría a renunciar. Primera cosa. Entonces, hay condiciones políticas para y voy a ir puntualizando estos temas. ¿Hay condiciones políticas para la muerte cruzada? Yo diría que no hay condiciones políticas para la muerte cruzada porque el presidente está, desde el presidente, porque el presidente más bien tiene encuestas que están a la baja. Segundo, se cumplen las condiciones para que el presidente pueda llamar a la muerte cruzada. No se cumplen las condiciones. No hay obstrucción, aunque el presidente intente señalar que hay obstrucción, no hay obstrucción. Hay injerencia de la Asamblea, arrogación de funciones de parte de la Asamblea. No hay arrogación de funciones de parte de la Asamblea. La Asamblea no está asumiendo cosas que le corresponden al Ejecutivo. ¿Hay una situación de crisis y conmoción política en el país? No hay. Entonces, no hay las condiciones políticas, no existen los requisitos del artículo 148 para convocar la muerte cruzada. Por lo tanto, y aquí vuelvo a mi hipótesis inicial, la muerte cruzada está siendo utilizada antes que como una amenaza para que se pueda pasar las leyes. Yo diría que está siendo un mecanismo para condicionar a la Asamblea de que no se lleve adelante el proceso de investigación como lo demanda, creo yo, el pueblo ecuatoriano y como creo yo que es fundamental que debe hacerlo un gobernante. Creo que un gobernante que ha sido cuestionado tiene la obligación de poder aclarar y que no quede una sola duda respecto de las actuaciones, que no un medio local, no una plataforma virtual, un periódico digital nacional, no un policía trasnochado que hizo un parte, como nos suelen hacer a quienes somos integrantes de la Revolución Ciudadana. Si ustedes ven, solo hago un paréntesis, los procesos que nos inician a nosotros generalmente inician con que hay un policía que a estas horas de la noche no tiene que hacer y entonces se pone a revisar los tweets, se pone a revisar alguna plataforma y determina que puede haber el cometimiento de un delito. No, aquí hay una denuncia llevada adelante por un consorcio internacional de periodistas. Por lo tanto, debería estar cumpliendo su papel la Contraloría, debería estar cumpliendo su papel la Fiscalía, ¿sí? Y la Asamblea debe llevar adelante ese proceso de investigación. Y yo creo que todo lo que se anuncia sobre muerte cruzada es básicamente un mecanismo para intentar impedir el proceso de investigación en la Asamblea Nacional. Es una hipótesis, porque creo yo que, por otro lado, como he dicho esta noche, no hay ni las condiciones políticas, ni tampoco existen los requisitos del artículo 148 para que se pueda aplicar la muerte cruzada. Correcto, muy bien. Freddy, buenas noches. Quiero darte la bienvenida para ampliar un poco más el radio de acción de Hecho Ecuador, Santa Elena, una provincia muy bonita. Virgilio, yo creo que usted la conoce muy bien. Se ha ido indudablemente. Buenas noches. Saludos a Freddy. Buenas noches, Luis, Rosita, Virgilio y Richard. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, después de haber escuchado, Virgilio, excelente intervención. Igual queda muy claro todo lo que has dicho en relación a la situación actual del país, pero igual es importante de todas maneras recordar y preguntar
¿qué posiciones tomará UNES en relación a las marchas que se darán el día 26? Ya que la CONAIE, bueno, anunció que van a reunirse, van a hacer la Asamblea Nacional el día viernes. Aparentemente el señor Pérez, Yacu Pérez, también se va a unir a esas marchas que van a hacer también los que estuvieron el día de hoy. Una felicitación también para los que hicieron la Jornada Nacional de Lucha Unitaria, que son el Frente Nacional Agropecuario por la Soberanía Alimentaria del Ecuador, que es la FENOSAE, la FEUNACE también, que es los afiliados al Seguro Social Campesino, por todo lo que dijiste, ¿no? Se reunirán el día viernes, y aparentemente saldrán una marcha pacífica el día 26, martes 26, por lo que indicó Leonidas Issa en una rueda de prensa con el Frente de Unidad Popular. Entonces, esa es mi interrogante, ¿no? ¿Cuál es la posición que van a tener en relación a esta convocatoria nacional? Y en relación a lo que tiene que ver a todas las injurias que se están dando en relación por parte del señor Villavicencio en la Asamblea, en relación a lo de los paraísos fiscales, todo este eufemismo, todo ese sofisma que están diciendo en relación a lo de Jorge Glass, ¿no? ¿Cuándo empezarían investigaciones en relación al señor Villavicencio? En relación a todas las cuentas que se han declarado en el canal Hechos de Ecuador el año pasado, como dijo Rosa hace poco. Estuvimos, bueno, publicando también las cuentas que en todas las redes sociales se conocen del señor Villavicencio, con el enriquecimiento también de su hermano, las cuentas de su hermano, las cuentas de su hermana en el Banco Produbanco, en el Banco Pichincha, en el Banco del Austro. Y bueno, alguna manera de contrarrestar esta situación, estos ataques tanto de Villavicencio y Balda, ¿no? Son dos preguntas puntuales, la respuesta de UNES en relación a las marchas y la acción que se pueda tomar contra el señor Villavicencio y el señor Balda, que están actuando en contra de Rafael y de Jorge Glass. Mira, yo creo que en un momento como el que vive el país, en que hay muchísimos actores sociales que están planteando su posición y su inconformidad, no debe haber ningún sector político que se abandere, ningún sector político que diga esto es lo que nosotros hacemos, porque eso precisamente sería ir en esta línea que el gobierno busca identificar la posición de los sectores políticos de la oposición con los justos reclamos que están haciendo distintos actores sociales. Creo que en este caso al bloque de la Revolución Ciudadana, al bloque de UNES, le toca representar políticamente todos los anhelos de los distintos actores sociales, todos los anhelos que está haciendo el pueblo ecuatoriano, porque no se establezca, primero porque haya transparencia, segundo, porque se cumplan las promesas de campaña, tercero, para que no se implemente un código laboral paralelo, que lo único que hará es disminuir los salarios a la mitad, eliminar derechos antes que generar fuentes de trabajo. ¿Por qué más se están movilizando los actores? Porque se cumplan las demandas de los sectores y las promesas que se hicieron a los sectores indígenas y campesinos. De tal forma que creo yo que estas movilizaciones que están haciendo los distintos actores tienen precisamente esta característica de buscar que plantear derechos, plantear que se cumplan promesas de campaña o todas estas preocupaciones por el accionar del gobierno. Y que en ese sentido a la Revolución Ciudadana le toca representar también políticamente, indudablemente, yo diría también comprometerse con no permitir que se apruebe ninguna de estas cosas que afectan a la mayoría de los ecuatorianos y que afectan también a los derechos de los ecuatorianos. Primera cosa. Segundo, yo creo que ya el país poco a poco se va identificando, Freddy, el papel que juegan personajes como el señor Balda o el que está jugando el presidente de la Comisión de Fiscalización. Yo creo que ya el país
se va dando cuenta el triste rol que tienen en la historia nacional. Y por lo tanto, ya se sabe que ellos juegan básicamente como son los francotiradores de un gobierno que está en este momento sin terminar de ver cuál es el objetivo por el que fue elegido, ni qué es lo que espera el pueblo ecuatoriano. Así que ya estas personas, creo que se tiene identificado el rol que cumplen, se debería algún momento, ¿no es cierto? Estas personas que además piensan que son los adalides de la lucha contra la corrupción, aquellos que se presentan como los inmaculados, en algún momento también deberían ser investigados adecuadamente por la fiscalía o por las instancias correspondientes, pero sabemos que eso no va a suceder y creo yo que en este momento lo que hay que hacer es también ubicarles claramente en donde están, ubicarles claramente en el papel que cumplen, son los francotiradores que utiliza el gobierno para poder atacar a todas aquellas personas que lo único que hacen es básicamente ser coherentes con los planteamientos del pueblo, ser coherentes con el pedido de transparencia, con que no se vulneren más derechos para los ecuatorianos, con todas estas aspiraciones que tiene el pueblo y que además se le ofrecieron en campaña electoral. Ellos son francotiradores y por lo tanto francotiradores políticos y por lo tanto hay que ubicarles en ese rol. Ese es el triste papel que han decidido ellos jugar en la historia de este país. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del